Les damos la bienvenida a nuestro canal Satra. Hoy abordaremos una temática bastante interesante y de mucha aplicación. Vamos a hablar sobre la matriz de identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Lo vamos a hacer basándonos en la metodología de la GTC 45 del 2012. La matriz de identificación de los peligros, valoración de los riesgos y determinación de los controles es un conjunto de actividades que permiten proporcionar información a la empresa sobre los peligros y riesgos presentes en las actividades laborales, evitando daños a la salud de los trabajadores, a las instalaciones y al ambiente. También nos permite evaluar y controlar. La evaluación puede ser por varios métodos, como reuniones con los empleados, preguntas directas o el que la empresa ya tenga establecido, de manera que los trabajadores logren identificar y posteriormente nos comuniquen cuáles son aquellos peligros asociados a su actividad laboral puntual y la empresa pueda buscar la manera de controlarlos. Asimismo, la empresa puede disminuir pérdidas por el ausentismo, por accidentes de trabajo, por enfermedades de origen laboral y de origen común y aumentar la mejora continua en sus procesos y actividades. A continuación, veremos esta metodología cómo se enmarca dentro del ciclo PHBA o ciclo de Deming. Para lograr identificar los peligros y valorar los riesgos existen unas actividades puntuales. Es relevante que la persona que realiza la matriz conozca la empresa para su correcta formulación. En el planear, las organizaciones como primer paso deben contar con una herramienta, con un instrumento que les sirva para consignar sistemáticamente la información proveniente del proceso. Dentro del hacer, se identifican los peligros como tal, se evalúan cuáles controles existen para mitigar el peligro identificado y cuál es su nivel de eficacia. Aquí recomendamos realizar esta actividad en campo, ya que con los trabajadores al lado podemos tener una visión más amplia y así no se nos escapa ningún proceso. En verificar, la matriz de riesgos debe evaluarse periódicamente. Por ejemplo, cuando encontremos un nuevo peligro o cuando se genere un accidente laboral o si los controles que teníamos establecidos ya no están funcionando de manera óptima. Si no se presentan ninguno de los anteriores, se debe revisar de manera anual, buscando si los controles que ya habíamos establecido realmente sí disminuyeron los niveles de riesgo. Y frente al actuar, teniendo el caso en el que esa revisión se identifique que los controles no han sido eficaces, se deben tomar decisiones y realizar ajustes buscando el control y mitigando las consecuencias que se puedan generar. Otro aspecto que debemos tener claro es la diferencia entre peligro y riesgo. Según la GTC 45, un peligro es una fuente, una situación o un acto que pueda generar un daño potencial en las personas o una combinación de estos. Y para realizar su identificación se deben generar procesos de reconocimiento de la situación de peligro existente y definir sus características. En relación al riesgo hay que tener claro que es la combinación entre la probabilidad de que ocurra un evento y la severidad de la lesión o la enfermedad que pueda ser causada. Y para su evaluación, entonces se estima la magnitud de los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores. Entonces, en ese orden de ideas, un ejemplo de un peligro es en una compañía que tenga una bodega y que el piso de esa bodega tenga desniveles. Y el riesgo es que el trabajador que está en la bodega pueda tropezar. Comprendiendo esto hasta aquí, vamos a mostrarles la manera en la que se puede realizar la matriz de identificación siguiendo el anexo B de la guía. Vamos a hacer un ejemplo con una mueblería. Bueno, aquí comenzamos entonces a clasificar los procesos que hay en las empresas. Por ejemplo, el administrativo, compras, servicios generales, operativo, entre otros que se puedan presentar. Es como realizar una caracterización de los puestos de trabajo donde para cada proceso identificamos las actividades que realiza y a su vez las tareas. Claro, no se nos puede olvidar la zona en la que se realiza la actividad, porque así como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos identificar aquellos peligros a los que también está expuesto el trabajador y que él o ella lo hayan olvidado. Asimismo, si la actividad es rutinaria o no.
Recordemos que una actividad rutinaria es la que forma parte de un proceso de la organización, que se ha planificado y que es estandarizable. Y una actividad no rutinaria pues no fue ni estandarizada ni planificada y la frecuencia de su ejecución es baja. En el caso de nuestro ejemplo de la mueblería, vemos entonces dos áreas. Les vamos a explicar la primera, despachos, y la segunda también les queda ahí como un ejemplo, como guía. Entonces vemos en despacho aquí la zona donde se realiza el proceso es en la bodega 1, cuya actividad es el cargue y descargue de materia prima y las tareas que aquí se realizan son recepción de material estibado y transporte a la celda de almacenamiento, logrando ver que esta actividad se realiza como actividad rutinaria. Luego sigue la parte de los peligros, la clasificación y la descripción. Entonces podemos utilizar el siguiente anexo de la misma guía. ¿Qué debemos hacer? Debemos incluir aquellos aspectos relacionados con cada actividad laboral y considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado. Encontramos el peligro biológico, como los virus, bacterias, hongos, picaduras de insectos, mordeduras de animales, incluso los fluidos y los excrementos. Este es un tema que ahorita debe estar en actualización dentro de las organizaciones por la crisis que estamos viviendo con el SARS-CoV-2. En otro video les mostraremos cómo se puede generar este cambio en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y determinación de controles. Siguiendo con el peligro físico, podemos encontrarlo en el ruido, iluminación, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiaciones ionizantes como las que se presentan cuando el personal realiza rayos X y radiaciones no ionizantes como por ejemplo un proceso de sellado por radiofrecuencia. El siguiente peligro es el químico. Aquí podemos identificar lo generado por polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos metálicos y no metálicos, como por ejemplo el que se genera al cocinar con leña, y material particulado como el generado en un proceso de pintura en polvo. Dentro de los peligros psicosociales se encuentra lo referente a la gestión organizacional. Aquí puede hacer referencia a la gestión organizacional, cómo están nuestros contratos, la participación dentro de la empresa, la evaluación de desempeño. En las características de la organización del trabajo podemos evaluar la comunicación, la tecnología utilizada y también las condiciones de la tarea, la interfase entre la persona y la tarea que se está ejecutando y también la jornada de trabajo. Otro componente importante dentro de los peligros es el biomecánico. Y aquí encontramos la postura adoptada durante el trabajo, si existen movimientos repetitivos, esfuerzos o la manipulación de cargas. En las condiciones de seguridad está el mecánico, el eléctrico, el locativo, tecnológico, la exposición a accidentes de tránsito, por ejemplo con los mensajeros, que su trabajo es directamente en las calles, y la exposición a los factores públicos como robos, atracos o problemas de orden público. También se encuentra el trabajo en alturas y en espacios confinados. Y por último, los fenómenos naturales. Aunque estos sean poco predecibles, debemos tener presente. Y aquí hablamos sobre sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, entre otros. Una vez identificada la clasificación y cada peligro, volvemos a la matriz. Miramos que en nuestro caso existe manipulación manual de cargas y que este hace parte del peligro biomecánico. Ahora evaluamos cuáles son los posibles efectos de ese peligro, o sea, las consecuencias que puede traer si un trabajador está expuesto a él. En nuestro ejemplo puntual podemos identificar que frente a este peligro, las posibles consecuencias serían sobreesfuerzo, esfuerzo excesivo, accidentes de trabajo, lesiones osteomusculares, heridas, traumas y contusiones. Y de ahí seguimos con los controles existentes. Aquí debemos escribir si el control fue en la fuente, en el medio o en el individuo. Si fue en la fuente generadora, entonces debemos poner, por ejemplo, que un mantenimiento preventivo de un motor o el rediseño de un proceso o la sustitución de materias primas.
Si es en el medio, que es entre la fuente y el individuo, entonces, por ejemplo, ayudas mecánicas para mover objetos pesados, uso de mamparas de actividades de soldadura y el uso de cabinas extractoras para gases y para vapores. Y en el individuo, la utilización de elementos de protección personal o equipos de protección personal. En nuestro ejemplo, podemos ver que para esos peligros en la empresa no se encontraban definidos para poder minimizar esas consecuencias. De ahí seguimos con la segunda parte de la matriz, una parte un poco más compleja. Llegamos a la evaluación del riesgo. Este es el proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y al nivel de consecuencia. Tenemos entonces los siguientes elementos. Determinación del nivel de eficiencia. Esta es la magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo. La determinación de estos niveles de eficiencia, como vemos, se hacen de manera cualitativa o cuantitativa. Entonces, la clasificación de eficiencia clasificada como muy alto tiene un puntaje de 10 y es porque se han detectado peligros que generan muy posiblemente el incidente. El alto es de 6, el medio es de 2 y si es bajo no se asigna ningún valor. Eso lo determinamos nosotros. Podemos escoger entre esos 4. Y para el nivel de exposición, para determinar este nivel, entonces, si la exposición es continua, o sea, sin interrupciones o varias veces de manera prolongada en la jornada, se clasifica como 4. Y con 1 si la situación que se presenta es eventual. Ese también lo decidimos nosotros, de acuerdo a lo que encontremos en ese cargo que estamos evaluando. En nuestro ejemplo, hemos decidido entonces que el nivel de eficiencia es de 6 y el nivel de exposición es de 4, ya que se detectaron algunos peligros con consecuencias significativas. Y esta situación se presenta varias veces en un tiempo prolongado durante la jornada laboral. Recordemos que es en la parte de bodega. Con estos dos datos analizados, quiero que recuerden bien, nivel de eficiencia 6 y nivel de exposición 4. Podemos obtener el nivel de probabilidad. Aquí sí hay que hacer un cruce de datos. Es el resultado de la multiplicación de ese nivel de eficiencia por ese nivel de exposición. Entonces, aquí como nos muestra la tabla, podemos encontrar que el nivel de eficiencia, recuerden que era 6 y el nivel de exposición era 4. Si multiplicamos estos dos, nos da 24. Y se interpreta de esta manera, como muy alto, entre 40 y 24. En nuestro ejemplo podemos ver entonces que es muy alto, que es una exposición continua y frecuente frente a ese factor. Luego debemos evaluar el nivel de consecuencia. Entonces aquí colocamos el nivel de probabilidad que nos dio 24 y su interpretación. Ahora sí, el nivel de consecuencia. En ese nivel de consecuencia debemos tener claro estos valores. Si se genera la muerte, entonces es calificado como mortal o catastrófico. Si es una lesión grave o irreparable, o sea, incapacidades permanentes parciales o invalidez, entonces muy grave con un puntaje de 60. Si es grave, que son lesiones con incapacidad laboral temporal 25, y si es leve, con 10, son lesiones que no requieren hospitalización. En nuestro ejemplo podemos ver que pueden generar incapacidades laborales, entonces le colocamos un 25. Después de tener el nivel de consecuencias y el nivel de probabilidad, se cruzan las tablas para poder obtener el nivel de riesgo. Entonces multiplicamos nuestro nivel de consecuencias que nos dio 25 con el nivel de probabilidad que nos dio 24. Se multiplica y eso nos da 600, clasificándolo como 1. Eso quiere decir que es una situación crítica, que se deben suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control y se necesita una intervención urgente, una acción inmediata. Aquí vemos entonces cómo lo colocamos. Dentro de esos criterios debemos mirar. Entonces, aquí ya determinamos que nuestro nivel de riesgo es de 600 y que está calificado como crítico. Entonces, vamos a mirar la aceptabilidad de ese riesgo. Como nos dio clasificado en 1,
en crítico, entonces nos damos cuenta que no es aceptable, que es una situación crítica de corrección urgente. Entonces colocamos no aceptable. Como organización debemos entender estos peligros y poder establecer los controles que aseguren que cualquier riesgo es aceptable. Y entendemos esto cuando el riesgo ha sido reducido a un nivel que la organización pueda tolerar con respecto a sus obligaciones legales y a su propia política de seguridad y salud en el trabajo. Luego seguimos con los criterios para los controles. Primero, ¿cuántos trabajadores están expuestos al mismo peligro? Es importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance del control a implementar. En el caso de nuestro estudio, entonces tenemos que 2 trabajadores cumplen con estas tareas. Luego identificamos la peor consecuencia. Aunque se han identificado los efectos posibles anteriormente, se deben tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto a ese riesgo. En este caso encontramos que la peor consecuencia son los desórdenes musculoesqueléticos y la existencia de requisito legal específico. En nuestro caso nos damos cuenta que sí existe uno. Luego sigue elaborar un plan de acción para el control de esos riesgos con el fin de mejorar los controles existentes, si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera. Para esto debemos tener en cuenta la jerarquía de los controles. En primer lugar, debemos buscar la manera de eliminar el peligro. De no ser posible, se realizaría una sustitución como reemplazar materiales que sean menos pesados, y después de esto debemos buscar los controles de ingeniería que se puedan adaptar a la actividad que estamos realizando. Si esto no es posible o son muy pocos, debemos buscar ese control administrativo y el uso de equipos o elementos de protección personal. Para nuestro ejemplo, entonces no se lograron establecer medidas de intervención para la eliminación y sustitución, pero para los controles de ingeniería podemos instalar grúas con diferencial para reducir la fuerza que se emplea en ciertas tareas e instalar bandas transportadoras para el material. Frente a los controles administrativos tenemos los siguientes: implementar pausas activas, desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológico, capacitación en higiene postural, rotación de los trabajadores y aplicación de procedimientos seguros. Y no encontramos disposición de equipos de protección personal para mitigar este factor. Con esto hemos concluido. Esperamos con esto haber recordado conceptos y resuelto las inquietudes que nos hicieron llegar. Es de suma importancia para que creemos esta comunidad de conocimientos que nos escriban en la caja de comentarios las temáticas que les gustaría para que abordáramos en próximos videos. Recuerda visitarnos en nuestro canal, mirar los diferentes videos que tenemos publicados para ustedes y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.